Él nos va a tratar el tema de paternidad y parentesco en este simposio. Doctor Garcés. Muchas gracias. Perdón que no me suba al podio, pero pues ya con la edad no logro ver desde ahí estar aquí. Me permito estar aquí. Bien, vamos a hablar de pruebas de paternidad y parentesco. Pruebas de paternidad en sí, de cierta forma, sí tienen que ver con la salud del bebé, porque una prueba de paternidad le puede dar seguridad al padre que es padre, y eso fomenta mejorar el vínculo paterno-infantil, que es también de importancia para la salud del bebé o del niño. Entonces, bueno, vamos a hablar aquí entonces de paternidad, de parentesco. Ok. Y vamos a hablar entonces pues, de los reportes y tratar de paternidad y tratar de pasar a través de ellos. La siguiente, por favor. Y no sé, ¿habrá alguna forma de que los vaya pasando yo? No tiene. Ok, entonces les voy a pasar. Bien, perdón. Entonces, bueno, vamos a ver lo que quiere decir que el papá no puede ser excluido como padre biológico. ¿Qué quieren decir esas letras ahí que dicen sistema y CSF1PO, que es el alelo 1, que es el alelo 2 del niño, y sobre todo lo que está luego del lado derecho, lo que es el índice de paternidad? Entonces ahí donde dice 1.835 o algo así. Vamos a ver cómo se interpreta eso, entonces cómo se llega entonces al índice de paternidad acumulado, qué información nos da lo siguiente. Y luego cómo se interpreta este resultado, que dice ahí pues la probabilidad del resultado mencionado, asumiendo una probabilidad previa del 50%, es 99.9996%. Entonces vamos a ver qué es eso, y finalmente vamos a ver también métodos que se usan. La siguiente. Entonces, bueno, introducimos. La siguiente. Paternidad y parentesco usan marcadores mendelianos para determinar si dos personas pueden estar emparentadas o no. Entonces existen pruebas de paternidad, existen pruebas de maternidad y existen también las pruebas de parentesco. Todo esto está basado sobre lo que es la herencia mendeliana. Aquí vemos a Gregor Mendel, y al lado derecho pues, el libro que él escribió, porque en la época pues, hacía experimentos durante toda su vida, y al final de la vida uno publicaba, o en el momento que uno tenía suficientes datos, uno publicaba todo eso. Bien, aquí es el monasterio donde él trabajó cuando hizo sus experimentos en la República Checa, en Brno. La siguiente. Entonces, lo que él describió son las leyes de Mendel, y marcadores que siguen estas leyes de Mendel son llamados marcadores mendelianos, entonces siguen esa herencia mendeliana. La siguiente. Ejemplo, aquí tenemos pues, dos individuos con cromosomas de diferente color. Ellos van a tener hijos. La siguiente. Uno de ellos tiene el cromosoma azul. El cromosoma azul es claramente del padre, el cromosoma verde de la madre. Luego tenemos otro hijo, el cromosoma naranja del padre, el cromosoma verde de la madre. Y aquí tenemos otro hijo que tiene el cromosoma morado, pero tenemos el cromosoma gris. Entonces, pues, de esta forma, identificando qué cromosomas tiene el niño, identificando qué cromosomas tienen los padres, uno puede entonces deducir si puede o no ser hijo de ellos. Ahora, ¿qué son esos colores? ¿Qué podemos usar como colores? La siguiente. Como colores, los cromosomas no se dejan pintar así sencillamente y distinguir de esa forma, pero usamos entonces marcadores mendelianos. Esos marcadores muestran pues una herencia mendeliana, y aquí tenemos el sistema ABO. Entonces aquí tenemos una familia donde la madre es O, el padre es AB, y pues el hijo es O. Entonces podemos decir, bueno, en este caso podemos excluir, dado que pues el hijo no ha adquirido ninguno de los cromosomas
cromosomas paternos, que deben ser A o B. En este ejemplo vemos otro tipo de marcadores. Son marcadores de tipo SNP, marcadores donde una base cambia por otra. Entonces tenemos ahí que pues, la T del alelo, del primer alelo cambia por una A, en el segundo alelo entonces tenemos el alelo T y el alelo A, y esos son los que están presentes en la población. Y entonces aquí el padre, por ejemplo, tiene dos veces una A en esa posición, la madre una T y una A. Y entonces, bueno, pues en este caso, la madre le habrá dado al hijo la T y el cromosoma paterno es uno de los dos A's que ha recibido. Entonces, en ese caso, no podemos excluir que sea padre. Entonces, podemos asignarles con ayuda de esos colores, con esas bases que analizamos, o de esos marcadores polimórficos, podemos analizar de qué cromosoma se trata. Ok, en este caso, el padre es TA y la madre es también TA y el niño también TA. Entonces en ese caso pues realmente el marcador no es informativo porque pudo haber obtenido la T de la madre o la A de la madre, la T del padre o la A del padre. Entonces no podemos asignarle o identificar qué cromosoma obtuvo. Entonces en este caso el marcador se llama no informativo, no nos da información sobre la posible paternidad. Marcadores son, bueno, la utilidad de los marcadores se puede medir con lo que se llama el índice de heterocigosidad, es decir, eso es simplemente la probabilidad de que el marcador sea informativo, más o menos es una medida en esa dirección. Entonces mide qué tan frecuentemente uno encuentra heterocigotos. Ok, entonces bueno, ya me pasó. Entonces vamos a ver entonces paternidad un poquito. Al ejemplo del sistema ABO ya vimos este caso. Un individuo es AB, el otro es O, el niño es O. Entonces, si nos preguntamos aquí, ¿el individuo AB puede ser el padre? Entonces la respuesta aquí es la siguiente: no, es una exclusión. Aquí podemos escribir claramente. La siguiente, aquí tenemos otro caso. Padre es AB, la madre es O, y el hijo es A. Ahora, ¿el individuo AB podrá ser el padre? La respuesta es sí, exacto. Pero eso no es suficiente en las pruebas de paternidad, no podemos decirle nada más, sí puede ser padre, si no, quiere saber por qué probabilidades. La siguiente. Entonces, porque aquí lo que preguntamos es, ¿puede ser padre? No podemos decir nosotros que es padre. Eso es importante. Nosotros podemos excluir con toda seguridad, pero no podemos decir es padre con toda seguridad. ¿Qué tanto nos acercamos a ese sí es padre? Pues vamos a ver. Entonces lo que tenemos que preguntarnos es qué tan probable es que él sea el padre y no alguna otra persona de la población, porque pues hay otras personas posibles padres que a lo mejor la mujer haya conocido, que sean A o AB, y entonces bueno, pueden tener ahí un hijo A, y entonces ese pertenece a otra familia, pero no a otro padre, pero no a este padre. Entonces, bueno, ¿qué tan probable es que él sea el padre y no alguna otra persona de la población? Entonces aquí hacemos dos hipótesis. Vamos a comparar dos hipótesis. La primera hipótesis es que el supuesto padre es el padre biológico del niño. Y esa lo vamos a comparar contra la hipótesis que el verdadero padre es realmente un hombre aleatorio que no está relacionado con el padre, con el supuesto padre. Y comparamos entonces esas dos probabilidades. La siguiente. Entonces lo que determinamos es una razón de verosimilitud, y este es obtenido para cada marcador que se esté analizando. Entonces aquí esa razón de verosimilitud simplemente compara las dos probabilidades. Entonces en el cociente, parte de arriba, el denominador, y sí, no, el numerador, arriba está el numerador, abajo está el numerador, perdón. En el numerador entonces tenemos la probabilidad de que la probabilidad de la evidencia dada la suposición de paternidad. Entonces, la probabilidad de que sea niño suponiendo que es padre.
Y abajo tenemos la probabilidad de que sea niño de ese padre, de que sea niño de algún otro individuo. Entonces ese es el cociente de verosimilitud o índice de paternidad. Entonces ese nos mide la probabilidad de observar el patrón genotípico dado, que padre es AB, madre O y el niño es A en este caso, bajo la suposición de cada una de esas dos hipótesis. Y su magnitud entonces nos expresa qué tan fuerte es la estadística en favor o en contra de la paternidad. Entonces, un índice de paternidad de 1 significa que ambas son igual de probables, entonces no se inclinan ni para un lado ni para el otro. Un índice de paternidad inferior a 1 quiere decir que pues, es más probable la hipótesis de que no sea padre, y un índice mayor a 1 es que es más fuerte la evidencia en favor a que sea padre. Ok. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Es el ejemplo de antes. Entonces tenemos ahí el presunto padre que tiene un genotipo AB, la madre que es O y el niño que es A. Ese cociente es el índice de paternidad, lo tenemos abajo explicado, es la probabilidad de que el niño, la probabilidad de que el niño sea hijo del presunto padre, suponiendo tomando en cuenta el genotipo de la madre, del presunto padre, y pues la hipótesis de paternidad en contra de pues, que sea alguna otra persona. Entonces, ahí simplemente necesitamos preguntarnos cuál es la probabilidad de que la madre transmita O al niño. Eso es 100%, eso es 1, porque la madre es O, entonces tiene 2 alelos O. ¿Cuál es entonces la probabilidad que el padre le transmita A al niño? Pues esa probabilidad es 1/2, porque tiene un alelo A y el otro B, entonces la probabilidad es 1/2. Entonces, en el numerador tendríamos 1/2. Abajo necesitamos analizar cuál es el producto de que tenemos que analizar el producto de las probabilidades de que la madre le transmita O, eso es nuevamente 1, y ahora que alguna otra persona le transmita A. Y ahí es donde tenemos que recurrir a la población de dónde viene el presunto padre. Eso es importante. Entonces, aquí interesa de qué población viene el presunto padre, porque contra esa población se va a estar comparando. Entonces, la población aquí sería la mexicana, donde tenemos, del lado derecho, pues las probabilidades, las frecuencias alélicas. Entonces, la probabilidad de que le transmita a una persona es 0.142, y entonces eso es lo que va en el denominador. Y entonces, regresamos por favor. Entonces, abajo a la izquierda tenemos el índice de paternidad calculado para este marcador. Entonces, tomando en cuenta nada más A, B, O y A de los padres y del niño, entonces el índice de paternidad se calcula en este caso en 1/2 entre 0.142 por A, falta por 2, entonces sería eso 3.522. Ok, la siguiente. Aquí podemos analizar también el factor RH. Entonces el padre sea RH negativo, entonces DD, la madre, por alguna u otra razón sabemos que es D mayúscula, entonces RH positiva, y el niño entonces es en este caso RH positivo también, pero D mayúscula, D minúscula como genotipo. Entonces aquí podemos calcular nuevamente cuál es la probabilidad de que el padre de la madre le transmita D, pues eso es 1, que el padre le transmita D minúscula, eso también es 1, entonces el denominador el numerador es 1, y el denominador será entonces el producto de la probabilidad de que la madre le transmita D mayúscula, pues es nuevamente 1, y la probabilidad que alguna otra persona le transmita D que no esté emparentada, pues entonces eso es en este caso 0.192, y entonces de ahí se calcula que en este caso el índice de paternidad para ese marcador es 5.208. Ok, la siguiente. Y aquí podemos calcular también cuál sería la probabilidad
de que este marcador RH en la población mexicana sea heterocigoto, entonces una medida de la posible informatividad de este marcador, entonces es relativamente baja, es de 15%. Entonces en 15% de los casos pues vamos a tener ahí un marcador informativo. La siguiente. Entonces en el reporte también se encuentra lo que es el índice de paternidad acumulado. En este caso lo que se va a hacer es tomar en cuenta toda la información genética recabada que hemos observado. En este caso, RHD y ABO, que son los dos marcadores que hemos analizado en esta familia, entonces se encuentran sobre cromosomas distintos, RHD sobre el cromosoma 1 y ABO sobre el cromosoma 9. Entonces los marcadores son independientes y entonces en este caso, dado que son independientes, entonces podemos simplemente multiplicar los índices de paternidad. Entonces el índice de paternidad acumulado sería aquí 3.52 por 5.20, entonces obtenemos ahí 18.33 o 34. La siguiente. Aquí quiero señalarles nuevamente la importancia de identificar claramente de qué población o a qué raza le pertenece o a qué grupo le pertenece el supuesto padre, porque aquí el índice de paternidad acumulado en la población caucásica, si el padre de la población caucásica sería nada más 4.7, si es africano 11.3 y si es asiático entonces crece hasta 18.5. Entonces sí es importante identificar claramente si es mestizo mexicano, si es más bien latino, si es africano, asiático, caucásico, etc. La siguiente. Bien, lo que nos interesa es aquí también, bueno, lo que nos interesa principal, no, pensamos hoy. Lo que nos interesa aquí es la probabilidad de paternidad del individuo que quiere saber qué probabilidad tengo que sea padre. Y aquí nos responde, esta pregunta nos la responde este señor que está aquí representado, que se parece a Charlie Sheen, pero no es. La siguiente, ese es Thomas Bayes. Entonces él escribió este tratado en 1763, sobre el cual se basa lo que va a seguir. La siguiente es el teorema de Bayes, es la estadística bayesiana. Entonces aquí se observan pues dos eventos A y B, para el cual pues la probabilidad de que ocurra A no es diferente al 0. Entonces hay el teorema de Bayes, es esa fórmula que dice ahí esa relación, entonces probabilidades condicionales. Entonces ¿cuál es la probabilidad de que ocurra B si A ya ha ocurrido? Y eso es igual a la probabilidad de que ocurra A si B ya ha ocurrido, multiplicado por la probabilidad de B entre la probabilidad de A. Entonces, probabilidad de B y probabilidad de A son probabilidades incondicionales, no hay ninguna condición ahí, mientras que las otras son probabilidades condicionales. Entonces, aquí se relacionan esas probabilidades. Y si ustedes ven P de B entre A o P de A dado, perdón, P de B dado A, o se relaciona con P de A dado B, que son las probabilidades inversas. Entonces, aquí para la probabilidad de paternidad tenemos que invertir también unas probabilidades. La siguiente. Entonces aquí un ejemplo breve del teorema de Bayes. Aquí tenemos pues 4 cuadros, dos son rosas, uno es morado y el otro azul. El morado es porque pues, es tanto rosa como azul. Entonces la probabilidad A es en este caso 3/4. Hay 3 cuadros de A en los 4. Hay 2 cuadros de B en los 4, entonces la probabilidad de B es 2/4 o 1/2, y la probabilidad de AB es 1 vez en los 4, y de ahí se pueden calcular entonces las diferentes probabilidades, que sería pues, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra A si B ha ocurrido? Entonces si B ha ocurrido, entonces estamos del lado derecho, los 2 cuadros, y hay nada más uno solo, entonces 1 entre 2, y la probabilidad de que B ocurra si A ha ocurrido, entonces estamos eliminando el último cuadro a la derecha y estamos nada más viendo los 3, entonces eso es 1 vez en 3, ¿sí? Y eso se puede demostrar que pues, la fórmula en este caso pega.
Ok, la siguiente. Y esa es justamente la fórmula que necesitamos usar, porque aquí lo que queremos es calcular cuál es la probabilidad, entonces del lado derecho, cuál es la probabilidad de que la hipótesis de paternidad es certera dada la evidencia, es decir, dada los genotipos. Y lo que hasta ahora hemos calculado está entonces después del símbolo de igualdad, que es cuál es la probabilidad de observar la evidencia dada la hipótesis de paternidad. Esa es la que hemos calculado. Entonces, bueno, en este caso pues necesitamos saber las probabilidades de que la probabilidad de la hipótesis de paternidad. Entonces, eso es simplemente un valor que nosotros vamos a estar estimando. Es una ¿cómo se llama? Es una probabilidad previa sin saber ni nada sobre los genotipos. Entonces nada más vemos las tres personas y decimos, bueno, la probabilidad es 30%, 50%, escuchando un poco la historia, o 70%, etc. Entonces, bueno, siguiente, por favor. Entonces, la siguiente. Ahí está. Entonces, ahora, nosotros no usamos acá, no hemos calculado realmente la probabilidad la probabilidad de observar la evidencia dada la hipótesis de paternidad, sino lo que hemos calculado es ese índice acumulado de paternidad, ese CPI que está ahí. Entonces hay también una formulita que se puede calcular eso. Entonces eso nos permite calcular la probabilidad de paternidad. Ok. Entonces tenemos ahí las probabilidades previas de paternidad y la probabilidad posterior de paternidad. La siguiente. Entonces, nuevamente, la probabilidad de paternidad, esa probabilidad previa, expresa el sentir que la paternidad es verdadera. Y dado que pues, las dos hipótesis se excluyen mutuamente, entonces la probabilidad de paternidad y la probabilidad de que alguna otra persona sea padre, pues eso debe ser obviamente 1, porque el niño está ahí. Entonces puede ser él el padre o alguna otra persona. Y entonces una selección del 50% en este caso es considerada normalmente una posición neutra, y esa es la posición, o esa es la probabilidad previa que se va a estar usando en el cálculo de la probabilidad de paternidad. Ok, y en ese caso pues la fórmula se simplifica bastante. Es simplemente el índice acumulado de paternidad entre el índice más 1. La siguiente. Entonces, bueno, ¿qué técnicas usamos? La siguiente. Lo que usamos no son marcadores ABO ni RH, ni marcadores tipo SNP, sino lo que usamos son marcadores polimórficos tipo STR. Esos tienen enormes ventajas. Entonces, en este caso vemos aquí el ejemplo de CSF1PO, así se llama ese marcador. Es simplemente un marcador que tiene una secuencia de ATAG repetidas de 5 a 16 veces en las diferentes poblaciones. Entonces, puede encontrarse, en una persona puede encontrarse un cromosoma con 5 repeticiones, el otro cromosoma tiene 12 repeticiones, luego eso sería en el padre, y en la madre pues otro tipo de combinaciones. Entonces cada individuo va a tener aquí una gran probabilidad de ser distinto al otro, y entonces de esa forma esos marcadores son mucho más informativos que los marcadores ABO o SNPs como antes los vimos. La siguiente. Entonces aquí tenemos la distribución de esos marcadores polimórficos tipo STR, en el caso del CSF1PO, la distribución de alelos en la población. Entonces el 7 es muy poco frecuente, el 8 también, mientras que el 12 es muy frecuente. Eso es lo que esas frecuencias son las que vamos a tener que tomar en cuenta en los cálculos de los índices de paternidad. Y entonces, obviamente, si el niño y el padre comparten el alelo 7, entonces eso le da una fuerza mucho mayor, porque excluye a todos los otros que tengan 8, 9, 12,
10, 11, 12, 13 a 15 repeticiones, mientras que si padre e hijo comparten el 12, entonces pues la exclusión no es tan fuerte, o el poder de exclusión no es tan fuerte. La siguiente. Entonces aquí el índice de heteroziglosidad ya sube mucho. Antes teníamos índices de heteroziglosidad de 0.1, 0.2, aquí ya se ve 1.7. Entonces estos marcadores son de mucho mayor utilidad. La siguiente. Entonces ahí vemos todos los diferentes marcadores que se están usando. Estamos usando el kit de Investigator IDPlex Plus, que usa 13 marcadores que pertenecen al Codiscore de Estados Unidos, que usa el FBI para la identificación de individuos, y a eso se les han agregado, extendidos, se les han agregado 2 marcadores más la meloquinina. La meloquinina no está aquí en la lista porque la meloquinina simplemente me indica el sexo de la muestra, es decir, si tiene un cromosoma X y Y o si tiene 2 cromosomas X. Ok. La siguiente. Los marcadores están distribuidos sobre los diferentes cromosomas, entonces son prácticamente independientes. Ahí hay excepciones, el D5S, 818 y el CSF1PO están ambos sobre el cromosoma 5, pero están a suficiente distancia de tal forma que por los procesos meióticos en la formación de los gametos prácticamente siempre se separan, entonces o son prácticamente independientes. La tasa de recombinaciones aquí alrededor de punto 5. Bien, la siguiente, por favor. Entonces, si analizamos todos esos 15 marcadores más, bueno, no cuenta, si analizamos esos 15 marcadores, entonces el poder de exclusión se puede calcular, que sería el poder de exclusión promedio, en este caso, el poder de exclusión de todo ese set de marcadores es del 0.9997440 sin madre, y si ustedes ven con madre es mucho más, tiene un poder de exclusión mucho mayor. Entonces es de beneficio si la madre está incluida. Aquí vemos los electroferogramas típicos que nosotros obtenemos. Entonces son picos en los cuales abajo están identificados bajo cada tipo cuál es el alelo que tiene, y entonces de acuerdo a ese alelo, para ese marcador podemos ver en una tabla cuál es la frecuencia en la población mexicana o en la población latina o en la población caucásica, por ejemplo, y de ahí calcular ese índice de paternidad. La siguiente. Entonces pasemos al reporte. La siguiente. Entonces, ese es el típico reporte que nosotros emitimos, es una página nada más. La siguiente, vamos a ver algunas partes. Entonces aquí tenemos 2 encabezados que nos identifican en la parte de abajo de cada uno de los encabezados las personas que están involucradas en el estudio. Son en este caso estudios donde nada más participó el padre y el niño, el presunto padre y el niño. Ambos en este caso de raza mestiza mexicana. En un caso nos identificaron la fecha de toma de la muestra, en el otro caso no. Y en el resumen dice, pues se ha concluido el análisis de las muestras mencionadas abajo. Basado en la evidencia científica, se concluye que el presunto padre no puede ser excluido como padre biológico del niño. Y el otro estudio dice no puede ser el padre biológico del niño. Entonces abajo tenemos un caso de exclusión, arriba pues el caso de que no se puede excluir, sino solamente podemos decir luego cuál es la probabilidad de que él sea padre. La siguiente. Ahí vemos los resultados de las tablas. Entonces ya saben ustedes, del lado izquierdo están identificados todos los diferentes marcadores que analizamos, y luego vienen los alelos del niño que están presentes, y luego del presunto padre. Entonces ustedes ven, en todos los casos comparten por lo menos uno. Entonces en el primer renglón tenemos el niño es 10 y 11, el padre es 10A, entonces le pudo haber pasado el 10, no, el padre es 10 y 11 también, entonces le pudo haber pasado tanto el 10 como el 11. En el siguiente caso el niño es 8, 14 y el padre es 14, pues comparten el 14.
Siguiente, ambos comparten el 11, luego ambos comparten tanto el 13 como el 17, luego comparten 12.2 y así sucesivamente. Y del lado derecho entonces está la columna de los índices de paternidad individuales para cada uno de los marcadores de acuerdo a las probabilidades en la población de encontrar esos alelos compartidos. Entonces sería pues compararlo pues con probabilidad de que pues, alguna otra persona sea el padre. Y entonces aquí la gran mayoría de los marcadores están en favor que él sea el padre, y pues el índice de paternidad acumulado que está abajo, que sería el producto de todos estos, es un valor bastante grande, 507.718. Ok, la siguiente, ahí tenemos uno donde pues hay inconsistencias, hay varias inconsistencias acá, hay más de una, vamos a ver qué pasa si hay nada más una. En este caso pues la primera es el niño tiene para el D3S 317, para ese marcador, así se llama, el niño tiene un alelo con 9 repeticiones, el otro con 14 repeticiones, mientras que el padre tiene 8 y 11, entonces no concuerda ninguno de ellos, entonces no le pasó ninguno de sus cromosomas a ese niño, y así hay 4 exclusiones. Entonces el índice de paternidad combinado aquí es de 0, es de exclusión. La siguiente. Aquí tenemos un caso en el cual nada más uno solo de los marcadores es excluido. No es excluido, sino uno de los dos no concuerda, no son compatibles. Entonces aquí el niño para D13S 317 tiene 912 y el padre tiene 813. Todos los otros concuerdan. De acuerdo a las reglas internacionales, entonces en este caso lo que se toma en cuenta es que pues, estos marcadores también pueden mutar y se tiene que tomar entonces en cuenta la probabilidad de que muten. Esa es una probabilidad muy pequeña, pero no es 0. Y entonces con esa probabilidad muy pequeña se calcula aquí un índice que se llama AMPI, que es en este caso para ese marcador 0.00217. Y entonces se tiene que multiplicar ese con todos los otros, y entonces en ese caso el índice de paternidad va a darnos un valor mucho más pequeño, por ese valor ahí tan bajo. Y entonces en este caso el índice de paternidad no es 0, sino es 13. Entonces no podemos excluir que sea padre por justamente la probabilidad de que haya ocurrido una mutación. Y las mutaciones, lo importante, deben cambiar normalmente nada más por una unidad. Y entonces ambos marcadores aquí en este caso pueden haber cambiado por una unidad. Entonces el alelo 8 pudo haber adquirido uno más durante el proceso meiótico de recombinación, y entonces se pudo haber generado el de 9, y el de 13 pudo haber perdido una unidad durante por recombinación homóloga durante, no bien alineada, durante el proceso de meiosis, y en este caso se pudo haber generado entonces a partir del 13 el alelo 12. Entonces por eso hay que tomarlo en cuenta aquí. La siguiente. Bien, entonces así tenemos entonces tres interpretaciones distintas posibles. La primera es de que pues, es el padre, y en este caso no es que es el padre, sino es muy probable que sea el padre. Entonces aquí este factor de 507.718 se interpreta de la siguiente forma. La combinación observada es 507.718 veces más característica de la paternidad, de que la paternidad de un hombre mestizo no relacionado que no ha sido analizado. Y la probabilidad del resultado mencionado, entonces esa probabilidad de paternidad, asumiendo aquí una probabilidad previa del 50%, ya saben por qué 50%, es la posición neutra, puede ser, no, yo no me meto en eso, no voy a decir nada, sino pues puede ser. Entonces aquí se calcula que es 99.9996%, entonces el error sería 0.0004%. Entonces, y ahí se concluye luego que la paternidad está prácticamente comprobada. No podemos asegurar, podemos decir nada más prácticamente comprobada. Ok. En el otro caso, siguiente sería la interpretación, es excluido como padre biológico de fulanito de tal por los resultados obtenidos en los siguientes sistemas. Entonces se ponen todos los marcadores donde hay ocurrido una exclusión.
Y el último caso es, se observa una única inconsistencia de una unidad de repetición en el sistema D3S 317, y ese puede ser el resultado de una mutación de uno de los alelos paternos. Y la tasa de mutación está aquí mencionada, 0.141%, y eso durante el proceso meiótico. Bajo esta suposición, la condición observada, etcétera, etcétera, entonces se calculan los mismos valores como antes en el primer caso. Okay. Entonces, en este caso, la probabilidad de paternidad es nada más del 86.67%. Entonces, aquí la seguridad no es tan fuerte. La siguiente. Entonces, bueno, ¿a cómo se llega a este tipo de clasificaciones? La paternidad está prácticamente comprobada, eso también está reglamentado. La siguiente, hay una tablita, entonces si es mayor al 99.8%, entonces la paternidad está prácticamente comprobada. Si es mayor al 99, pero inferior al 99.8, entonces hablamos nada más que la paternidad es altamente probable, y si es 95 para arriba, pero no superior al 99, entonces es muy probable, y en el caso que pues era 86 punto algo por ciento, entonces cae justamente en el supuesto de la rayita como está ahí, entonces no expresamos nada. Eso ya es cuestión de las personas involucradas de interpretar ese resultado para ellos mismos. ¿Qué significa? La siguiente. Entonces, al fin del reporte tenemos pues, mencionado el método y la nota de que pues, nosotros no estamos observando ninguna cadena de custodia, y por supuesto no estamos mezclando muestras para dar estos resultados, pero pues no tenemos el seguimiento legal de qué está pasando con cada muestra, y tampoco sabemos quién la ha tomado y de quién es la muestra. No nos interesa, a nosotros nos llegan las muestras, entonces por eso este reporte no es considerado como validez legal para un juicio, aunque sí se ha estado usando, pero nosotros no podemos asegurar que la muestra venga de tales y tales personas. La siguiente. Entonces, ¿qué constelaciones tenemos? La siguiente. Tenemos pruebas de paternidad, tenemos pruebas de maternidad, y pues ofrecemos también pruebas de parentesco. El principio de todas ellas es exactamente lo mismo que hemos visto. El análisis estadístico entre paternidad y maternidad es idéntico, parentesco cambia un poquito, pero bueno. Entonces, la mayoría de las pruebas que nos llegan son de tipo dúo, son niños y el presunto padre. Tenemos también los tríos, que son el niño, madre y presunto padre, ya hemos visto que tiene un mayor poder de exclusión. Tenemos también la posibilidad de que venga el padre con 2 o 3 o 4 niños, cuantos quieran traer, y entonces en este caso se correría el dúo, más para cada niño una persona extra, así se considera, y en el caso de paternidad también es posible realizarlo si están presentes, por ejemplo, ambos presuntos abuelos paternos, entonces podemos también ahí armar una prueba que puede excluir la paternidad del padre que a lo mejor haya muerto. Ok, luego tenemos la maternidad, frecuentemente ahí viene el niño y presunta madre, en forma de dúo, o hasta el presunto padre, entonces ahí tenemos que analizar toda la familia completa. Y finalmente hay parentesco, pruebas de parentesco, entonces ahí pueden llegar 2 hermanos, sería un dúo, y cualquier otro tipo de relaciones que se quieran analizar. La siguiente. Entonces, comparando trigo versus dúo, les quiero dar aquí un ejemplo de por qué es a veces preferible contar con el trigo. Entonces, el trigo se dispone pues, de muestras del niño, de la madre y del presunto padre. El costo es obviamente un poco mayor, pero tiene un mayor poder de exclusión. La siguiente. Aquí vemos un ejemplo de una tal tabla en la cual pues, lo que está en verde son los alelos que son compartidos entre el niño y el presunto padre. Entonces, en este caso, el padre sería excluido. La respuesta es no, pues porque en todos los casos, por lo menos uno de los marcadores de cada sistema es compartido, y podemos calcular entonces un índice de paternidad. Y la siguiente.
En el momento que agregamos la madre, entonces la madre nos elimina ciertos alelos. Entonces, por ejemplo, en el primer renglón, donde está CSF1PO, la madre tiene el alelo 10 nada más. Entonces, ¿cuál es el alelo que le pasa al hijo? Pues obviamente nada más el 10. Y el alelo que es entonces obligado paterno es en este caso el 12. Pero el padre tiene nada más el 10. Entonces, antes eran compatibles en ese marcador, ahora ya hay una inconsistencia ahí. Y así pues hay 4 otros marcadores adicionales que en este caso particular, que es un caso real, pues entonces en el trigo el presunto padre es excluido conociendo el genotipo de la madre. Si no se hubiera conocido el genotipo de la madre, se hubiera incluido, o no se hubiera podido excluir la siguiente. Bueno, hay también paternidad sin padre. Ya les hablé, pues sí, hay esta constelación con poder de exclusión en el cual pues tenemos niño, madre y ambos abuelos paternos. Entonces la madre nos identifica cuáles son los alelos obligados paternos, y entonces esos alelos obligados paternos deben estar en uno o el otro de los abuelos paternos. Y si no están ahí, entonces podemos excluir la paternidad. Okay. Hay otro sistema que pues se dará de alta en estos días, que es el estudio de marcadores que están sobre el cromosoma Y. El cromosoma Y es distribuido por línea paterna, es decir, del bisabuelo se lo pasa al tío abuelo, al abuelo, el abuelo se lo pasa al padre y al tío, y el padre se lo pasa al hijo, el hermano de este hijo, y el tío se lo pasa al primo. Entonces, realmente, en este caso, podemos analizar cualquiera de estas personas. Entonces, por ejemplo, el hijo quiere saber si su primo forma parte de la misma línea paterna. Entonces, si él tiene el cromosoma Y del supuesto padre, y entonces se analizaría aquí hijo y primo, nada más el cromosoma Y, no los otros cromosomas. Y en este caso, entonces también, si los marcadores son distintos en el primo, entonces no comparten el mismo cromosoma Y. Y entonces podemos escribir aquí la paternidad. En este caso, todos los marcadores que se analizan en el cromosoma Y están todos ligados uno con el otro. El cromosoma Y se transmite como una entidad de padre al hijo, del abuelo al padre, y entonces ahí se habla del haplotipo. Entonces aquí el análisis estadístico es distinto, no podemos hacer simplemente un producto de las probabilidades, sino tenemos que enumerar los haplotipos y tenemos que acceder entonces a un banco de datos donde pues están todos los diferentes posibles haplotipos que se han descrito hasta la fecha y ver qué tan frecuente es el que se ha encontrado en esta familia para poder hacer este tipo de cálculos. Ok, la siguiente por favor. Entonces en el parentesco el análisis estadístico no nos arroja un índice de paternidad, sino lo que se llama como el índice avuncular, así se llama. Simplemente es un índice de la relación que se está analizando. Entonces, estudios posibles son, pues, obviamente, hermanos, medios hermanos, abuelo nieto, tío sobrino, primos de primer grado, primos de segundo grado. Entonces, uno puede analizar cualquiera de estas constelaciones. La siguiente. ¿Qué tipos de muestras podemos usar? Las muestras son consideradas estándar cuando se trata de un exudado bucal. Nosotros distribuimos para esto un estuche de toma. Hay también la posibilidad de usar sangre anticoagulada con EDTA. La pueden tomar en el laboratorio, enviarla a temperatura ligeramente refrigerada, es suficiente. Normalmente el DNA en las células es suficientemente estable. Puede ser también una muestra de semen. Todas esas son consideradas muestras estándar porque es un proceso realmente sencillo de extraer ADN de ahí. Muestras especiales son en el momento que estamos hablando de cepillo de dientes, o dientes, colillas, biopsias en parafina, cabello, hueso del presunto padre, cualquiera de ellas, y pues cualquiera que se les ocurra todas ellas deben simplemente haber estado en contacto con células del padre, del presunto padre, para que nosotros podamos aislar de ahí ADN del padre. La siguiente.
Bueno, y eso es todo. Muchas gracias. No sé si tengan preguntas. Allá atrás hay una. Gracias, doctor. Interesante su ponencia. Una pregunta que no comprendo. ¿Cuál fue el universo de trabajo para la población mexicana en cuanto a diversidad y interacciones raciales? ¿Cuál sería la desviación típica en cuanto a los estudios que ha tomado? Voy a comenzar a contestar primero la primera, y ya luego me repite la segunda, que no la escuché bien aquí, subiendo el ventilador, me hizo mucho ruido. Entonces, ¿cuál es de dónde saco las probabilidades o las frecuencias aléricas? Esto lo he sacado de la literatura. Entonces, hay estudios de la literatura, publicados en la literatura, porque pues, estos marcadores son de utilidad en la medicina forense, igual que pues, en estas pruebas de paternidad se hacen de la misma forma. Y entonces, por interés en esta medicina forense, entonces se están publicando. Los datos de población latina, africana, asiática y demás, esos datos se pueden obtener del FBI en Estados Unidos. Hay una base de datos, entonces de ahí saqué esos datos. Gracias, doctor. Y la siguiente pregunta es, ¿cuál es la desviación típica? ¿Cuál es? La desviación típica o el índice de frecuencia según los acumulados que usted nos ha presentado. ¿Cuáles son los índices de paternidad típicos? Sí. Eso oscila, eso varía. Lo más frecuente es alrededor de 100.000, alrededor de esos valores. Entonces, entre 60.000 a 200.000 es más o menos así lo típico que logramos con este set de 15 marcadores. Gracias, doctor, muy amable. ¿Alguna otra pregunta o comentario? A lo mejor, pero sí puede haber desviaciones hacia abajo en el momento que pues, padre e hijo comparten, por casualidad, puros marcadores muy frecuentes en la población, entonces el índice se va achicando cada vez más porque es cada vez más difícil excluir a todos los otros padres, o a todas las otras personas que son posibles padres. Del doctor, buenas tardes. Químico Berardo de Mendoza. Una pregunta. Usted hace el comentario de que el 86% de paternidad lo deja a criterio. Sí. Bueno, Eso no soy yo el que lo deja a criterio, sino simplemente eso son reglas internacionales también, esa escala de valores o probabilidades de paternidad y con sus leyendas, eso se tiene que dejar, bueno, algunas se interpretan claramente y otras que están en ese rango, ese intervalo dudoso, pues se tiene que dejar la interpretación de la pareja. Mire, la pregunta es porque actualmente a nivel legal la prueba de paternidad para los juzgados es fundamental para poder atribuir una paternidad. Sí. Pero usted dice que lo dejamos a criterio, ¿no? El juez espera que nosotros les demos un resultado. Realmente la probabilidad de paternidad depende de lo que es la probabilidad previa de paternidad. Entonces, y ese es un sentido. Nosotros en el laboratorio usamos 50%, pero puede ser considerado 90%, entonces el índice, la probabilidad de paternidad va a ser modificada por ese valor, que nosotros nada más lo podemos suponer. Entonces nosotros tomamos esa posición neutra de 0. La defensa seguramente va a estar diciendo, no puede ser el padre, entonces mi probabilidad previa es 0%, entonces tú no puedes calcular con 0% ninguna probabilidad posterior de paternidad con tus estudios. Entonces eso es lo típico que ocurre ahí, pero bueno. Y entonces por eso la probabilidad de paternidad no es un criterio tan fuerte, es más bien el índice de paternidad que se usa
para estar analizando este tipo de casos ante los jueces. Ahora, no me he metido en la cuestión legal porque pues, justamente nosotros la excluimos con ciertas razones, porque pues, bueno, no podemos estar yendo hacia los juzgados para estar ahí como peritos. Sí, eso sería esta cuestión con respecto a eso. Y pues realmente con respecto a la prioridad de paternidad y la leyenda, la interpretación. Sí, es que es importante para nosotros, porque incluso nosotros nos... Se puede, perdón, que interrumpa, se puede recurrir en este caso a analizar también a la madre. Porque en el caso que les presenté, pues era nada más el niño y el presunto padre. Entonces, con la madre incluida, entonces ya podemos saber exactamente cuáles son los alelos que deben venir del padre y el presunto padre. Entonces, ahí la prioridad de paternidad puede crecer, o puede ser cero. Gracias, doctor. Perdón. Miguel Amigo, aquí de Puebla. Parte de la pregunta que me quería hacer es la que acaba de anteceder. Pero además, efectivamente, cuando es una prueba de tipo legal, quieren que sea precisa la respuesta. ¿Es o no es? Y ahí a veces tenemos ese pequeño problemita. Generalmente se reporta un porcentaje que elimina esa posibilidad, pero cuando es por abajo, digamos, del 85%, es cuando tenemos este problema. Y otra cosa que, bueno, ahí es una pregunta prácticamente personal. Al final del estudio va la leyenda que emiten el laboratorio de referencia, a donde ponen con toda claridad que la muestra nos hace responsables, bla, bla, bla. Y a la hora de hacer la audiencia, que se abren los expedientes, pues la defensa está en vías de pescar cualquier cuestión que le permita a ellos pasar por cierta la prueba que uno aporta. Entonces, cuando ponen esa leyenda, sí tenemos ese problema a veces, porque ellos dicen, bueno, ¿cómo es que no se hace responsable el laboratorio que está emitiendo por la muestra que tomamos incluso en el juzgado, en presencia de la autoridad, y estamos haciendo esa anotación a donde no se puede garantizar que sean las personas en estudio? Sí, puedo contestar a esto de la siguiente forma. Observar una cadena de custodia es un trabajo extra, ir al juzgado como perito es un trabajo extra que nosotros no estamos cobrando. Entonces nosotros estamos ofreciendo la prueba y eso lo mencionamos desde un inicio como prueba informativa, no como prueba legal. Y la gran mayoría de las pruebas son que realmente se solicitan son de tipo informacional. 90%, el 10% son aquellos que pues, por algún litigio legal requieren un dato como 10%. Entonces ahí hay otros laboratorios que ofrecen ese tipo de servicios. La prueba cuesta como 4 o 5 veces más. Doctor, y finalmente, cuando se reporta un porcentaje más o menos del 85% o un poquito menor, ¿qué alternativa podríamos ofrecer en ese caso? Está, por ejemplo, la prueba del cromosoma Y, que vamos a estar agregando, y está la posibilidad, como les dije antes, de incluir a la madre, y entonces de esa forma aumentar el poder de exclusión y el poder de inclusión, en este caso, el poder de no exclusión. Gracias. ¿Alguna otra pregunta o comentario? La última. Gracias, doctor. Mercedes Jiménez, de Hidalgo. Una pregunta. De las muestras comunes, ¿algún método especial de conservación, de transporte, algo especial que no pueda o que no vaya a alterar el resultado? Sí, con respecto a las muestras bucales que se toman con hisopo,
la boca está llena de bacterias. Entonces, si el hisopo queda húmedo, entonces bacterias y hongos y demás patógenos que están ahí, o no tan patógenos, bacterias normales, pues van destruyendo lentamente el material que está ahí de la muestra y la pueden dañar. Entonces, lo importante es observar que el hisopo esté seco. Entonces, ahí puede estar almacenado durante años, sin ningún deterioro del material genético. Entonces, nosotros podemos extraer de ahí el material genético perfectamente bien. Muestras de sangre, si se toman muestras de sangre, el DNA también es bastante estable ahí para 24, 48 horas a temperatura ambiente sin ningún problema. El DNA es ahí abundante, no hay ninguna flora bacteriana ahí que esté destruyendo las células, supuestamente por lo menos, en la mayoría de los casos. Y entonces, observando que pues aquí en el manejo de las muestras los tubos pueden llegar a temperaturas muy altas, entonces agregamos un poco de refrigerante para evitar que suba más allá de la temperatura ambiente. Entonces refrigerante suficiente para que llegue en 24, 48 horas. Muchas gracias, doctor Garcés. Damos con esta pregunta por finalizada la exposición excelente del doctor Garcés. Le entregamos su constancia y un presente de la